Todavía no empezó. Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, entonces, la idea entonces es que ustedes expongan los fallos, el fallo que tenía cada uno asignado, cada una asignado, y los demás puedan irlos conociendo, puedan, si les interesa, después lo pueden leer también, por supuesto. Nadie les va a exigir que lean todos los fallos que expusieron sus compañeros, pero la idea es que los puedan conocer para ver cómo la Corte Suprema trabaja con los temas que estuvimos estudiando en las últimas clases en casos concretos. Y el primero es Alejandro. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, Jeremías, buen día. Bueno, buen día, todo tuyo. Sí. Eh, bueno, yo lo que tengo que exponer es el fallo Anadom, ¿no? Que es del año 2013. Eh, me, bueno, empiezo a detallar un poco lo que son los hechos, ¿no? Eh, Básicamente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había hecho lugar a la demanda por indemnización por despido, ¿no? Que había condenado al Estado Nacional, en este momento ente Comisión Nacional de Comunicaciones, a pagar una suma determinada más intereses, ¿no es cierto? Bueno, contra esta sentencia, el Estado Nacional interpuso recurso ordinario de apelación, ¿no? Que consideró, que fue concedido, digamos, ¿no? Ya que se dirige contra una sentencia definitiva dictada en una causa donde el Estado Nacional es parte y el valor, perdón, ya que también se disputa un monto determinado, ¿no? En base al artículo 24, inciso 6, apartado A, me parece que del decreto ley 275/58. Y bueno, entonces se la va, y la parte actora en este caso, ¿no? Va a plantear la inconstitucionalidad, obviamente, de ese recurso, ¿no? Previsto de ese artículo que acabo de mencionar, del artículo 24, inciso 6, apartado A del decreto ley. Y también lo que va a decir un poco, para no extenderme mucho, es la actora va a decir que, bueno, en este caso la intervención de la Corte Suprema, ¿no? Como último intérprete, ¿no? Como última instancia de intérprete, altera su función, digamos, ¿no? Lo convierte en una instancia común, y por otro lado también el criterio meramente economista que plantea, ¿no? Trata de dilatar donde un actor reclama una suma de dinero por cuestiones de indemnización. Y por otro lado también, para cerrar, va a decir eh, que lo que se está demandando a este ente cuenta con patrimonios propios, ¿no? Porque la parte actora lo que va a alegar es, bueno, no, perdón, la parte demandada lo que va a alegar es que en base a su contestación de esto va a decir que, bueno, que por- la razón por la que interpone el recurso ordinario de apelación es en base a, a proteger el patrimonio del Estado, que es el interés general. Y entonces lo que se va a interpretar, bueno, como habíamos visto en las clases también anteriores, era que el artículo 117 de la Constitución Nacional, en la primera parte, daba la posibilidad de interponer recurso ordinario por apelación, ¿no? En casos federales. Entonces lo que va a decir acá es que a ver, vamos a analizar la intervención de la Corte, ¿no? Esa atribución, pero siempre en base a un criterio de razonabilidad, en base al artículo 28 de la Constitución. Entonces, va a analizar si, si lo que se está cuestionando en este caso, ¿no? El monto, ¿no? Que se cuestiona la parte actora, no, perdón, perdón, ¿no? Lo que está en pleito es si el monto de esa indemnización excede un monto determinado, ¿no? En base al artículo 24 del decreto ley, inciso 6, apartado A, y también, y donde el Estado Nacional es parte, ¿no? Entonces, básicamente, para cerrar, o sea, para dar continuación, va a decir que la interpretación de la Corte, creo que está en el considerando 10 y 11, es que su principal función de la Corte es interpretar las garantías constitucionales, ¿no? Y entonces, pero esas garantías condicionales donde tiene que haber trascendencia, ¿no? En casos donde no haya trascendencia, dice, no va a tener competencia la Corte para analizar, digamos.
Y también, Alejandro, te voy a parar ahí, muchas gracias. Perdón, pero mientras vos exponías también pasó algo. Cintia, ¿pudiste ingresar al final? Perdón, estaba silenciada. Sí, ahí pude ingresar. No me permitía desde la compu, pero desde el celular pude ingresar. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa, solo para asegurarnos, ¿no? De que más o menos todos estamos en el mismo, en la misma sintonía. Hace un par de días les mandamos un correo y lo pusimos también en la cartelera, dándole a cada uno y a cada una cuál era el fallo que le tocaba exponer. Y así, por favor, si alguien tiene otra información, me avisa. Bono, vos tenés el caso Moreno, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Elisa, vos tenés el caso Lemos, de hecho me escribiste. Sí, no estás. No está Elisa, ¿no? No, no llegó todavía. Bueno, Cardo y Dani Giliasa tienen FAL. Sí, bien. Y a Kobuchi vos tenés DMA. Sí, sí. Perfecto. Eh, Ferrer, Ferrer tenés Rosas. Sí, Vega tenés Ademus. sí, profe. Cintia, vos tenías Fiorentino o Ventura, o Fiorentino y Sí, Ventura. sí, Perfecto. las dos. Genes y Rincón tienen Antinir. Sí. Y Livio, vos tenés GL. No sé si estás, Livio, pero en todo caso llegará más tarde, pero bueno, ella tenía. Sí, está, Marcela Livio. Bueno, GM. Em, bueno, en tu caso, Alejandro, vos el caso que tenías no es el que expusiste, ¿sí? Se llama Antunia el caso que tenías vos. El caso del que hablaste, que es el caso Anadón, lo vamos a tratar en otra clase, ¿sí? Voy a hablar yo del caso Anadón en un par de semanas. El caso Antunia es muy interesante. Yo les diría, no lo van a exponer acá, pero es muy interesante. Yo les diría que si quieren lo lean, porque es un caso donde se plantea la inconstitucionalidad de una medida de internación compulsiva que había sido dispuesta por un juez de instrucción en 48 horas después de un hecho, ¿no? Entonces ustedes si leen el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, van a Perdón, ¿qué ver es que, internación compulsiva? eso es lo que les iba a decir, si leen el Ah, artículo 34, inciso 1 del Código Penal, van a ver que existe una medida de seguridad que se llama medida de internación, ¿no? Que una persona que tiene, bueno, el Código Penal lo dice en un tono un poco burdo, si quieren, de que puede internar una persona en un manicomio, pero en realidad la idea es que si hay una persona que delinque producto de una enfermedad psíquica, pueden internarlo compulsivamente. Entonces, en este fallo, que no es tan antiguo, es un fallo de 2012, la Corte Suprema entendió en un caso de una persona que había sido acusada de abuso sexual. El mismo día que es acusada de abuso sexual, porque pues, se pone a tocar a una mujer en la calle, ¿no? Abuso sexual simple, la policía lo detiene, un psiquiatra, por pedido del fiscal, por orden del fiscal o del juez, ahora no recuerdo, pero del fiscal o del juez que interviene, lo examina y dice esta persona tiene alguna enfermedad y recomiendo un tratamiento psíquico, entonces un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces, el juez de instrucción, 48 horas después del hecho, dice, bueno, listo, lo sobreseemos y lo internamos por tiempo indeterminado en un establecimiento psicológico, listo, ya está, se terminó. Se terminó la causa. Por supuesto que la Corte Suprema en este caso dice, a ver, esto que acaban de hacer viola el derecho de defensa en juicio porque a la persona le están aplicando una medida de seguridad del Código Penal sin haber hecho un juicio, sin haberle dado la posibilidad de defenderse, con todas las garantías que tiene el proceso penal, sin haberse comprobado su culpabilidad, con lo cual también viola el principio de culpabilidad, y sin un plazo determinado, con lo cual viola el
viola el plazo determinado de la medida, ¿no? Hay un derecho de la persona a la que se le aplica una medida de seguridad, dice la Corte Suprema, a saber por cuánto tiempo se le va a aplicar, del mismo modo que tenemos un derecho a que la persona penada, ¿no? O sea, que recibe una pena en lugar de una medida de seguridad, tiene ese derecho a conocer el plazo. Bueno, es muy interesante el caso. Lo que sí dice la Corte es que la medida de seguridad en sí, que también venía acusada de ser inconstitucional, ¿no? El hecho de que exista esa posibilidad de internación compulsiva en el Código Penal no es inconstitucional y se refiere a la doble vía que tenemos de la medida de seguridad de internación compulsiva en el Código Civil, en aquel momento el Código Civil, y el Código Penal. Bueno, muy interesante el caso porque plantea, por supuesto, esta cuestión federal de la constitucionalidad de un artículo del Código Penal contra un artículo de la Constitución Nacional, ¿no? O sea, es una cuestión federal donde se planteaba la inconstitucionalidad de una norma de derecho común, como es un artículo del Código Penal. Bien, entonces eso es más o menos lo que me interesaba o nos interesaba a nosotros que vieran en el caso, y si les parece interesante, después, bueno, léanlo, cualquier duda me preguntan, porque era el que le tocaba a Alejandro, ¿sí? Bueno, ¿querés hablar del caso Moreno? Sí, sí. Bueno, en el fallo se trata sobre el recurso extraordinario que interpone en ese momento la FIA. La FIA es la Fiscalía de Investigación Administrativa. La FIA interpuso un recurso extraordinario en contra de la sentencia que dicta la Cámara Nacional de Casación, que en ese momento decide declarar inadmisible el recurso interpuesto por el fiscal general contra la sentencia de primera instancia, sentencia que dispone el sobreseimiento del señor Moreno. El fallo es el fallo Moreno, ¿no? El fundamento que da la Cámara Nacional de Casación fue que la FIA carecía entonces de la legitimación para la vía recursiva, ya que a su entender, bueno, no se daban los presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción, el ejercicio directo de la acción pública que prevé en este caso la ley orgánica en el artículo 45, inciso C, de la ley del Ministerio Público. Y el fiscal general lo que cuestionó fue la interpretación de esta disposición y lo consideró el pronunciamiento arbitrario por haber restringido su intervención del proceso y que todo esto implicaba una gravedad a su entender institucional. Y lo que yo voy a ir diciendo van a ser los detalles de los hechos que dieron lugar al recurso. Los voy a ir mencionando a medida que lo vaya relacionando con los requisitos del recurso extraordinario. Empiezo por los requisitos comunes a todos los recursos. Acá lo que existía en principio es un gravamen. Esto tiene que ver con, la afectación que tuvo en este caso el fiscal general. Este gravamen tiene que subsistir también al momento de que la Corte se expida en el caso. Tiene que haber, la cuestión judicial, teniendo en cuenta la envergadura de este problema, es una cuestión que tiene que ser decidida por un tribunal de justicia. Y como tercer requisito común es que debe intervenir un tribunal de justicia antes que la Corte Suprema, que interviene, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal correccional federal y la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal. Después, están los requisitos propios. Como requisitos propios, la cuestión federal. Yo consideré que, la cuestión federal necesaria para la interposición de este recurso extraordinario es el problema que hay de interpretación que hay entre las dos normas federales, que son la ley de facto. Hay una ley de facto que es la ley por la cual actúa la FIA, la 23383, tanto en el artículo 3 como en el artículo 4, y lo que es la ley orgánica 24946 del Ministerio Público Fiscal. Para mí, o sea, palabras más, palabras menos, en el artículo 3 de la ley 48 se puede contemplar, en cuanto se refiere a la cuestión, la inteligencia de una cláusula,
en el caso de una ley y la decisión es contraria a la validez del derecho que se funda en esa cláusula que es materia de litigio. Como segundo requisito, tiene que haber una resolución contraria. En este sentido, la resolución emanada por la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación es contraria al derecho que invoca el recurrente, en ese caso, o en ese entonces, era el fiscal general. Y el tercer requisito, relación directa de este caso con el tratamiento que se le da a la cuestión federal, ¿no? La cuestión entre las dos normas nos tienen que llevar a la resolución del problema. El requisito de sentencia definitiva, en este caso se trata de una sentencia que emana de la Cámara Nacional Federal de Casación, y como quinto, bueno, el Tribunal Superior de la Causa, que es el que trata, bueno, la Cámara es el que trata el tema. Lo que pasa con este fallo es que se deja sin efecto el pronunciamiento recurrido, con una disidencia del doctor Eugenio Zaffaroni, que plantea el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Eso es todo. Sí, exacto, eso es todo, está muy bien. Entonces, la cuestión federal aquí era la interpretación, como bien dijo Bono, la interpretación de una norma federal, ¿no? Por eso estamos hablando, una pequeña corrección, no del artículo 3 de la ley 48, sino del inciso tercero del artículo 14 de la ley 48, ¿no? Que, si ustedes recuerdan, que leímos en una o dos clases, el inciso tercero es el que se refiere a la inteligencia de una cláusula federal. Eso es una cuestión federal también. En este caso, era de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Este es un caso muy interesante porque, claro, lo que pasaba aquí era que se le estaba negando la posibilidad de recurrir en casación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ahora bien, el derecho al recurso no es un derecho con el cual se puede hacer, si quieren, un argumento constitucional en favor de la Fiscalía, porque en los instrumentos internacionales el derecho al recurso está reconocido únicamente a favor del acusado, ¿no? Entonces, si ustedes van al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o al 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo van a encontrar a favor del acusado, no de la Fiscalía. La Fiscalía puede invocarlo como parte del derecho de defensa en juicio, o, en este caso, ¿cómo armaron el argumento constitucional? A partir de la interpretación de este artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, fíjense cómo el Ministerio Público también se las ingenia para llevar sus casos ante la Corte Suprema, ¿no? Y plantear argumentos federales. También van a ver, en algunos de los casos que tienen para leer, hace un par de semanas leímos un dictamen del procurador cuando vimos sentencia definitiva, Tribunal Superior de la Causa, donde se refiere a la garantía del debido proceso como también amparando al Ministerio Público. Esto también se los digo para que aquellos que hayan recibido el viernes pasado una sentencia que involucre derechos del Ministerio Público sepan dónde ir a buscar material, ¿no? Sí, está muy bien. El 280 de Zaffaroni, a veces el 280 no dice demasiado. Nosotros vamos a estudiar en un par de semanas qué es la cláusula del 280, qué permite hacer la cláusula del 280, y efectivamente, como dijo, bueno, de lo que está escrito no podemos decir nada más, solo podemos imaginarnos. ¿Por qué será que Zaffaroni dijo que no había cuestión federal suficiente en este caso, ¿no? Y bueno, podemos charlar un poco de esto si quieren cuando todos estemos hablando el mismo lenguaje y sepamos todos qué es el 280 dentro de 2 semanas. Bueno, el siguiente caso es Lemos, pero me parece que Elisa no está o llegó, Elisa Cabrera, ¿no? Perdón, Jeremías, ella cursa conmigo en otra materia y me avisó que tiene problema de conexión de internet. Bueno, entonces el siguiente caso después de Lemos, gracias Alejandro, es Fal. Así que podemos avanzar si quieren, chicas. Sí, buenos días. Habíamos hecho un power, ¿lo puedo presentar? Sí, claro. ¿Sabés usar la función de presentar de Meet? Presentar ahora y pones una ventana y elegís la... Ahí está. Genial. Ahí se ve. Espera, ahí, iniciar presentación. Ahí va. Bueno, hola, con esta voz empiezo a hablar yo.
Bueno, con Cami, como ya saben, chocó el fallo falso de medida autosatisfactiva. Me encantaría hablar mucho sobre esto, pero no me da el tiempo, así que voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero me encantaría hablar también sobre la interpretación que se le da al artículo 86 a partir de este fallo. No es el punto porque yo voy a hablar un poco de los hechos y de los requisitos comunes. Lo que sucede en este fallo es que en 2009 se presenta AF, que es la madre de AG, una niña de 15 años que fue em, violada por la pareja de la madre. Se presenta ante la justicia penal acreditando que esta niña adolescente de 15 años estaba cursando el 8º mes de embarazo. En la justicia penal, tanto el juez como el fiscal establecen que no tienen competencia, por lo que la madre, AF, decide presentarse ante la justicia de familia, por eso es una medida autosatisfactiva, presentando todo lo que ya había presentado en sede penal, ahora en sede de familia. Hubo un dictamen de un equipo interdisciplinario donde decía que esta niña, que estaba embarazada de su padrastro, tenía ideales suicidas, que tenía síntomas de depresión, que si se llevaba a cabo el embarazo, corrían no solo el riesgo de su salud, tanto física como psíquica, sino realmente su vida. Pero aún así, tanto en primera instancia como en cámara, se niega este pedido que había realizado AF, que es la madre, valga la redundancia, de interrupción del embarazo. Una vez que llega al Tribunal Superior de Justicia de Chubut, podría decir que todo esto transcurre en Chubut en el año 2009 y 2012, que es cuando se pronuncia la Corte. El tribunal resuelve revocar la sentencia de Cámara y permitir que se realice la práctica, porque encuadraba en el artículo 86, inciso 2, que es el artículo que establece que el aborto no es punible por un caso de violación, y porque también se quería finalizar con el pleito y la, la hipótesis concordaba más o menos con lo que se establecía en la Constitución. Acá tenemos el primer requisito común, que es el del Tribunal Superior, porque se llevó al Tribunal Superior de Provincia de Chubut. Así que acá identificamos uno de los primeros requisitos, que en el artículo 14 de la Ley 48, en el inciso 1. Una vez que se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, el asesor general subrogante de la provincia de Chubut, lo tengo que leer porque me recuesta decir el nombre, recurre a esta sentencia, presenta un recurso en representación de esta persona por nacer que había sido interrumpida la vida, que es el nacimiento. Y establece que se está vulnerando el derecho a la vida contemplado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y que la interpretación del artículo 86 estaba siendo muy amplia cuando debería ser más restrictiva. Acá es cuando se presenta otro de los requisitos comunes, que es el gravamen o el agravio, que a nuestro parecer no solo es el gravamen o el agravio, sino que también se basa un poco en el tema de que, más allá de que había devenido en abstracto el caso porque había pasado bastante tiempo, esta cuestión de un aborto en cuestiones de violación o de abusos era susceptible de repetición. Entonces, ahí está el gravamen también. Y por último, llegamos a la cuestión justiciable, porque lo que sucede es que la Corte consiente este recurso al considerarlo, al considerar que esta persona, este asesor, tenía un fundamento en la gravedad institucional que estaba presentando en el caso. Entonces, acá consideramos que hay una cuestión justiciable, que hay un pleito, una decisión que se debía resolver. Y bueno, luego de esto se le corre el traslado a la defensa a la defensora general, que va a ser quien toma
parte por la menor, por AG, de 15 años, y también a la defensora de menores incapaces, que va a ser quien en el pleito toma digamos, la representación del Nasitirus, que es el... Nasitirus está bien dicho, que es la persona por nacer en ese momento. Y nada, perdón, Camilo. Lo hice lo más rápido posible. Lo hago lo más rápido posible. Bueno, en cuanto a los requisitos propios de recurso extraordinario federal, lo primero que identificamos respecto de la cuestión federal es que si bien el análisis de la Corte es preeminentemente sobre una norma de derecho común, como es el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, la Corte en el considerando 5 sostiene que en realidad hay una cuestión federal porque los agravios del recurrente se basan en que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Chubut comprometía los preceptos que estaban en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de igual jerarquía. Después, otra cuestión que introduce la Corte para fundamentar la cuestión federal es que el asunto revestía trascendencia institucional porque, de omitirse esta consideración, quizás ello podría acarrear la responsabilidad del Estado en el orden supranacional, sobre todo teniendo en cuenta que ya había resoluciones previas de organismos de derechos humanos que eran contrarias a la interpretación restrictiva del aborto no punible. Respecto a la relación directa e inmediata de la cuestión federal debatida, nosotros consideramos que quizás la resolución del caso va a depender de la interpretación que se le dé del artículo a la luz del plexo constitucional y convencional, en tanto se establezca si el derecho a la vida justamente es a partir de la concepción como sostenía el recurrente o no. Además, esta cuestión fue tratada en forma directa por el Tribunal Superior de Justicia, que resolvió que el caso de aborto no punible de la niña era compatible con los preceptos constitucionales y convencionales, o sea, eso lo dice en forma expresa. Después, también existe una decisión que es contraria al derecho federal invocado, porque el recurrente sostuvo que la interpretación que realiza el Tribunal Superior de Justicia del artículo 86 es contraria al plexo constitucional y convencional que protege la vida a partir de la concepción. Y ahí, bueno, nombra el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos, bueno, nombra varios instrumentos internacionales con rango constitucional para fundar su pretensión. Él sostiene que la interpretación de los abortos no punibles tiene que ser más estricta y que se debía ceñir únicamente a permitírselo a mujeres idiotas o dementes que habían sido violadas. Bueno, después lo del Tribunal Superior de la Causa un poco lo explicó Feli, y la sentencia definitiva fue que básicamente el REF fue interpuesto contra una sentencia que le puso fin al proceso en el cual se buscaba que la medida autosatisfactiva sea la autorización del aborto no punible. Y esta medida fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Chubut. Y después viene esto. Sí, el voto en disidencia del doctor Petracchi. Nada más, él establece que el pronunciamiento, solamente el pronunciamiento de esta persona que invocó el REF, solamente tenía sustento en legislación común. Por eso el REF es, o sea, inadmisible, porque no tiene una relación directa e inmediata con el derecho federal que se está invocando. Claro, y esta legislación común no sostuvo que era inconstitucional, no era contraria a la norma. Claro, ahí. Bueno, estuvo perfecto, muy bien. Fue como muy... Ayer no el tiempo. Y no llegaban. No, esto está bien, es así, el tiempo, lamentablemente. Además es muy amplio, como que te dan ganas de hablar mucho sobre este fallo, entonces como que... No sé. Si tuviéramos más clases para dedicarles a las exposiciones lo haríamos, pero bueno, no es así, entonces teníamos que acotar el tiempo. Ojo con esto, que sea susceptible de repetición, Felicitas, no es un agravio, ¿no? O sea, es lo que determina la actualidad del agravio, lo que determina que, a pesar de que el agravio devino abstracto, ¿no? De que no tenemos más agravio en este momento porque ya se realizó la práctica del aborto, se pueda entender igual en el caso. O sea, no es que es un agravio distinto. Lo que hace es, si quieren, completar el requisito común del agravio. Y la palabra es nasiturus, con U, ¿no? Dos veces con U. Yo decía nasitur, decía uno.
Y después, el tema de la responsabilidad internacional en este caso es muy interesante y es útil para aquellos que tengan casos, por ejemplo, que tengan que ver con delitos transnacionales respecto de los que haya convenciones internacionales que obliguen a la Argentina a reprimir, sancionar esos delitos, si es que tienen que tomar el lado de la Fiscalía. Bueno, fíjense, acá hay un argumento, ¿no? Para que también puedan ir ahí los que lo necesiten. Y claro, el problema en este caso, lean la disidencia de Petracchi y el voto mayoritario y vean cómo actuó la Corte, porque lo que hizo la Corte cuando resuelve el caso es interpretar el artículo del Código Penal, que es derecho común, a la luz de instrumentos internacionales. La interpretación de normas del derecho común tradicionalmente no era una cuestión federal, ¿sí? Entonces, estamos acá rompiendo un poco las barreras, ultrapasando los límites. Petracchi lo señala bien en su voto. Lo que hace la Corte acá, si ustedes leen el caso, es interpretar el derecho común. Algo que tradicionalmente no es una cuestión federal, porque de hecho la interpretación del derecho común, según el artículo 75, inciso 12, la sanción del derecho común corresponde al Congreso Nacional, su aplicación a las autoridades provinciales. Bueno, estuvo muy bien, ¿sí? De hecho, perdón, con Cami estuvimos charlando ayer y nos costó esto, no sabíamos porque nos acordábamos que en clase habíamos dicho que no era una cuestión federal al ser derecho común, pero que a la vez a partir de este fallo cambia, entonces nada, estábamos ahí en esa dicotomía. Fíjense que por eso también habla tanto de la trascendencia, porque la trascendencia del caso no es un requisito, ¿no? ¿Por qué menciona la trascendencia? Bueno, esto nos da una pauta de por qué la puede mencionar. No profundizo mucho en el tema porque vamos a hablar de trascendencia en un par de clases, pero veamos que no es un caso común, ¿no? Bueno, Rebeca Ferrer. Sí, acá estoy. Bueno, No pongo cámara porque no me funciona bien el internet. no hay problema. Bueno, el fallo que me tocó es Rosas. Lo que pasa es, lo que sucede, los hechos son los siguientes. A Rosas Romina Mariela es imputada de haber cometido el homicidio de su hijo de 3 años por comisión por omisión. Ay, no me acuerdo. La defensa de Romina interpone el recurso extraordinario contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que rechazó el recurso de casación contra la sentencia que había condenado a la pena de prisión perpetua. Por lo que interpuso el recurso de queja. ¿Sabes que me confundí de fallo y también preparé? ¿Estás bien, Rebeca? Sí, lo que pasa es que lo leí hace ratito con mi nena Upa que me estaba llorando y no lo pude preparar bien. Profe, no sé si bueno, te puedo hacer una pregunta mientras la compañera... Sí, decime. porque me había quedado una duda. Te había preguntado antes, pero yo hablaba y no se me escuchaba porque tenía el micrófono silenciado. Sobre lo que dijiste de que la Corte no puede interpretar el derecho común. No sé si entendí bien eso. Claro, nosotros vimos la clase pasada y un poco está en el texto de Guastavino de la primera clase, que está subido también. La Corte Suprema, dentro de su competencia por apelación, en el artículo 14 de la Ley 48, tenemos 3 incisos, ¿no? Que son los que analizamos la clase pasada. El que se refiere a la interpretación de una norma, que es el inciso tercero, habla de normas federales, ¿sí? O normas que otorguen algún poder que esté vinculado con facultades del Estado Nacional. A la vez, el artículo 116, que analizamos allá en la segunda clase, dice que corresponde a los tribunales federales el conocimiento de todos los casos que involucren leyes nacionales, con la excepción del artículo 75, inciso 12, o sea, con la excepción del derecho común. De todo eso uno saca la conclusión de que no es competencia de la Corte Suprema, a través de la vía del artículo 14 de la Ley 48 del recurso extraordinario, la interpretación de derecho común o de leyes locales, ¿no? O sea, la Corte Suprema no va a interpretar la Constitución de la provincia de Salta. No, en principio no lo hace. ¿Quién interpreta la Constitución de la provincia de Salta? La justicia. La Corte Suprema de Salta.
Sí, o los tribunales salteños, o algún tribunal salteño que la Constitución de Salta decida que va a interpretarlo. Y lo mismo pasa con el derecho común. ¿Por qué? Porque el artículo 75, inciso 12, que es el que se refiere al derecho común, dice que corresponde la aplicación de esas normas a las jurisdicciones provinciales. ¿Sí? Tenemos un solo código penal, pero lo aplican las provincias, no la nación. Todo esto, por supuesto, en principio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras Rebeca se termina de preparar, avancemos con Macarena, quizás. Sí, hola. Bien. Sí, hola, yo estoy en el grupo con Macarena y arrancaría yo la presentación. Perdón que no puedo encender la cámara, pero tengo un problema que no sé por qué no me la está tomando la compu y bueno. No hay problema. Bueno, nosotros tenemos el fallo Antinir que, digamos, para explicar un poco los hechos, son 3 condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, que están condenados en base al artículo 95 y 96 del Código Penal, que tipifica el delito en riña. Se llega a la Corte porque la defensa de estos 3 imputados entiende que esos 2 artículos crean una ficción de autoría en base a la estructura de un delito de sospecha, que digamos no está realmente probado, los artículos crean un delito que no llega a ser realmente probado que esas personas hayan sido parte del hecho. Entonces, bueno, interponen recurso extraordinario federal ante la Corte, y acá pasaría a explicar los requisitos comunes que se cumplen. En primer lugar, bueno, tenemos el requisito que haya provenido de un tribunal superior provincial, que en este caso es el de la provincia de Neuquén. En segundo lugar, el tema de causa, que tiene que ser un conflicto entre partes, que se contrapongan. Tenemos por un lado, acá yo tengo una duda que creo que es, o sea, creo que las 2 partes serían en este caso los condenados, y por el otro lado sería el Estado porque se afecta a un bien jurídico. No estaba muy segura porque no había visto un caso, digamos, de derecho penal. No, perdón, me meto un instante, pero Sí. el tema de la contradicción, ¿no? Que tengamos un caso contencioso dentro de la Corte Suprema se da porque tenemos de un lado la Fiscalía y del otro lado la defensa, y en algunos casos Claro. tenemos la querella también que se suma a eso, Claro. a esa contradicción entre partes, ¿no? Pero sí, Perfecto. claro, la acusación y la defensa, básicamente. Perfecto, yo había puesto eso, pero quería saber si era la Fiscalía. Y bueno, por último tenemos el gravamen, que justamente el gravamen sería la condena a estas 3 personas, generaría, digamos, un menoscabo en sus derechos. Y respecto de los requisitos propios, voy a empezar yo con la cuestión federal y luego hacer mi compañera con los otros 2. La cuestión federal, en este caso, la Corte en el considerando 4 dice que se tacha de inconstitucionalidad una ley nacional de derecho común y que por eso se procede el artículo 14 de la ley 48. Yo, de los 3 incisos, a mí me pareció que era el inciso tercero, porque entendí que, digamos, la invalidez estaba en contrario de un derecho que parte del derecho federal, digamos, no es una norma de derecho federal en sí lo que está siendo invalidada. Pero teníamos dudas dentro del grupo, así que no estoy segura de que sea ese inciso. Perdón que venga con tantas dudas, pero tuvimos dudas en el grupo. No hay problema. Voy a hacer un comentario sobre eso ya que estamos, Sí. porque si ustedes leen el artículo 14 de la ley 48, el inciso tercero, ¿no? Habla de cuando la inteligencia de alguna cláusula, y siempre se refiere a leyes federales o a la Constitución Nacional o tratados internacionales, haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título de derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula. Es decir, interpretación de normas, ¿no? Tenemos un conflicto respecto a cómo se interpreta una norma que es de derecho federal. En este caso, no tenemos una cuestión de interpretación, ¿no? Tenemos, lo dijo recién la compañera, un artículo del Código Penal, que es el que establece el delito de homicidio en riña, que se reputa inconstitucional. Sí. Entonces, no hay una norma que hay que interpretar, hay 2 normas, ¿no?
Ese es el punto. Entonces, ustedes lo que van a encontrar ahí es un conflicto de una norma que se considera que es contrario a la Constitución Nacional. Claro, pero Dentro de la clasificación clásica de Imas y Rey, que nosotros conversamos sobre esto un poco la clase pasada, esto sería una cuestión compleja, porque involucra dos normas, mientras que el inciso tercero en general involucra una sola norma. Claro, acá lo que tenemos es que por algún motivo la Corte Suprema nunca termina de indicar, por lo que ustedes me cuentan, cuál es el inciso, que en general Claro. lo hace y en otros casos no Encaja lo como- hace. Lo encaja como una cuestión federal tipificada, el artículo 14, pero yo entiendo que encaja en el inciso 2, porque en el inciso 1, porque la defensa de Antiñir interpone el recurso extraordinario porque el Tribunal Superior de la Causa le rechaza el recurso de inconstitucionalidad de esos artículos del 95-96 del Código Penal. Claro, claro, claro. Bueno, entonces ahí tienen una posible respuesta. A ver, también podríamos, y lo vamos a ver en otros casos, hacer que una cuestión federal compleja que no fue resuelta como nosotros queríamos, se convierta en una cuestión federal simple. Lo vamos a ver en otro caso, y puede pasar. Entonces uno dice, bueno, en realidad esta es una cuestión que se trata de la interpretación de la Constitución Nacional para ver si esta norma es contraria a la Constitución Nacional. Si lo planteáramos así, podría ser una cuestión federal simple también, pero no sería nunca la interpretación del artículo del Código Penal, ¿sí? Sería una interpretación de la Constitución Nacional en todo caso. Si no, si fuera solo interpretar el homicidio en riña, eso no sería una cuestión federal. No, claro. Bien, perfecto. Sí, ¿querés seguir vos, Maca? Claro, nos quedan los requisitos comunes, los propios, que los requisitos propios, el primer requisito dice que haya sentencia definitiva del Tribunal Superior de la Causa de manera tal de que no se pueda seguir la continuación del pleito, o sea, como que ya tenga fin, y eso lo tenemos por el Tribunal Superior de la Causa del Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén. Y tenemos la cuestión federal, nada más, porque la cuestión federal que encaja en el artículo 14 de la ley 48, en el inciso 1, porque tenemos como una norma, porque lo que plantea la defensa de Antiñir en el fallo es de que los artículos 95 y 96 del Código Penal violan los principios de inocencia y de culpabilidad. La Corte lo que resuelve en este caso es que confirma la sentencia apelada por la defensa de Antiñir y no le da lugar o sea, primero admite el recurso extraordinario, pero después confirma lo que dijo el Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén. Está muy bien, ¿no? Porque hay una diferencia hay dos cuestiones que se resuelven. La admisibilidad del recurso, sobre todo cuando se llega por un recurso, por una queja, ¿no? Ahora después vamos a ver qué pasa cuando se presenta una queja y cuál es el trámite de la queja en una clase un poco más adelante. Y después, bueno, la cuestión de fondo, ¿no? Cómo se resuelve lo que se plantea. Está muy bien, chicas. Muchas gracias. ¿Kiara? Sí, ¿me escucha ahí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Yo también tengo una presentación de PowerPoint. Es la primera vez que hago igual. Quiero saber, no sé cómo compartirlo. ¿Lo puedo compartir directamente acá? Sí, presentar ahora, haces clic en presentar ahora en la esquina inferior derecha de la pantalla y ahí se te abren tres posibilidades, toda la pantalla, una ventana, una pestaña. Haces clic en una ventana y selecciona la presentación que ya la tenés que tener abierta en otra ventana. Ay, no. No, porque no, en ventana aparece de las páginas web. A ver si... Esa debe ser de una pestaña. Ahí está. Ahí creo que... A ver si me deja ahí. O si no, poné de toda tu pantalla Ya y está, sí, pues la pones ahí, no pasa nada. Aguárdenme acá. Ahí, ¿no? Ahí yo no me puedo ver ahí, pero bueno. ¿Ahí se ve? Ahí empezó a verse. Está cargando. Ahí está, sí, lo estamos viendo. Perfecto. Para es que yo no, a ver. Bueno, lo pongo. Si me dicen que no se ve, avísenme que nada, lo vuelvo a poner. ¿Se ve ahí? Se ve, perfecto. Vos tenés que estar en aquella pantalla para poder pasarla, porque no vas a poder tener las dos abiertas, me parece. Pero, bueno, fíjate. No,
Está bien así, ¿no? No, Sí, sí se ve perfecto. está, perfecto. Bueno, a mí me tocó, bueno, este caso que es DMA sobre declaración de incapacidad. Si bien el caso tiene como, o el fallo tiene como fecha en 2015, los hechos ocurrieron en 1994, es decir, unos 21 años de diferencia. Esto después tiene relevancia igual por el tiempo que transcurrió. El fallo trata de M, lo voy a llamar a partir de ahora, que sufre un accidente automovilístico. Ahí explico más o menos qué le ocasionó, dice traumatismo encefalocraniano severo, con pérdida de conocimiento, politraumatismo grave y epilepsia. Todo esto lo que le ocasionó fue un estado vegetativo grave. En todo el fallo lo que hay, y lo explico a partir de ahora, es contradicciones sobre la condición médica de lo que es M, por su estado, si eso es un estado vegetativo persistente, si es incurable, si es irreversible. Como última conclusión se entiende que como no hubo mejorías ni empeoró, es un estado que persistió durante más de 2 décadas, en donde él no tenía conciencia del mundo que lo rodeaba, no tenía capacidad de elaborar comunicación, comprensión, ni expresión de ningún lenguaje, y por este estado él tenía que ser alimentado e hidratado, y lo mantenían con vida de forma artificial. Después, ¿cuál era el litigio? Bueno, la causa fue iniciada en Neuquén, en la provincia de Neuquén, por las hermanas de M y los representantes legales, que ellos lo que solicitaban era que se les suprima esta hidratación o esta alimentación, porque entendían que era como alargarle el sufrimiento, como ellos tenían en consideración que no había ningún tipo de mejoría y ya habían pasado 20 años o 21 años, se entendía que era una prolongación de su vida artificial y de su sufrimiento, entonces ellas solicitaban que se terminasen con estas medidas. Los jueces de primera y segunda instancia, la justicia de primera y segunda instancia le van a rechazar este pedido, y fue ahí que lo apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, donde el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén va a legitimar este pedido, y donde ellos entendieron que fue por aplicación de la ley 26.529 con la modificación de la ley 26.742, que es la ley de la muerte digna, que en uno de los artículos se le va a autorizar a las hermanas y a los representantes legales esta potestad, porque ellos entendían que en caso de que el paciente tuviese una incapacidad en donde él no pueda dar su consentimiento informado, se le otorgaba a las personas que son numeradas en otra ley, que es la ley de trasplante de órganos, que es el artículo 21, si no mal recuerdo, se le va a dar esta autorización de que ellos puedan tener su conformidad en representación del paciente que se encuentra en estado vegetativo irreversible. Bueno, el recurso extraordinario lo van a interponer el curador ad litem de MAD, y el representante del Ministerio Público de Incapaces, que ellos consideraban que rechazaban obviamente lo que había establecido la Corte Suprema de Justicia de Neuquén. Después hablamos de los requisitos comunes, que bueno, obviamente está el primer requisito, que es el Tribunal Superior de Justicia, o el Tribunal de Justicia, porque lo que se impugna es la sentencia de un órgano judicial. En este caso es en el Tribunal Superior de la Justicia de Neuquén. Hay una causa, o sea, se va a perseguir un interés concreto, que es el goce del derecho de la autonomía personal en la etapa final de M, y hay un gravamen o un agravio, que es la vulneración a lo que es al derecho a la vida y a la integridad psíquica y moral. Después estamos con la cuestión federal. Acá sí tuve bastantes inconvenientes, porque ahí cuando estaban hablando un poco lo modifiqué recién, porque no estoy tan segura. Yo en un principio había marcado otro de los incisos, y ahora que me lo puse a analizar un poquito mejor, llegué a la conclusión de que quizás sea el artículo 14 de la ley 48, el inciso 3, inclusive porque lo menciona el propio fallo, entonces no quería ir en contra de lo que decía. Según el propio fallo, es la aplicación de este inciso, porque lo que acá lo que se versa el fallo es en esto, es en la inteligencia o en la interpretación de lo que ellos tenían como autonomía personal o de la voluntad de la persona. Y obviamente hay conflictos constitucionales, como el derecho a la vida, la autonomía personal, dignidad humana y la intimidad, y esta decisión fue en contra de la validez. Es decir, que en definitiva, sé que es mucho texto lo que puse acá, pero en definitiva lo que puse en el último párrafo es que al final la Corte lo que resuelve es darle esta solicitud a las hermanas de M,
para que se le retire y no se le practique ninguna de las medidas que lo mantenían en vida de forma artificial. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta las leyes que lo amparaban, que era esto que les decía recién, que es del consentimiento informado o el consentimiento por parte de los representantes legales de M. Después tenemos los requisitos propios, bueno, en la cuestión federal de lo que hablé recién, hay una resolución contraria, es decir, que hay un conflicto no solamente entre estas leyes o entre esta ley y los principios constitucionales, y que el recurso fue procedente porque la decisión fue a favor de la validez de la ley provincial. Obviamente hay una relación directa con la materia de la causa, hay una sentencia definitiva. Obviamente que la resolución que se cuestiona es esta sentencia de la Corte de Neuquén, que fue la que va a dejar sin efecto el rechazo de las pretensiones de tanto de las hermanas como representantes de M, y obviamente que la causa tuvo como última voz, por así decirlo, el Tribunal Superior de la Causa, que es el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, quien en el fallo finalmente ellos entienden que, a ver si me puedo ver ahí, entienden que el recurso extraordinario es parcialmente admisible, no del todo, pero que se lo admiten de todas formas. Y creo que ya está. Voy a dejar de compartir, porque no quiero nada más. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias, Clara. Kiara, gracias por el trabajo. Solo una precisión, cuando nosotros tenemos una cuestión federal simple, la resolución contraria que se requiere en la cuestión federal de interpretación de una norma del inciso tercero es que se haya interpretado de una forma más restrictiva que la interpretación que formula el recurrente. Es decir, el que llega a la Corte Suprema llega con una interpretación más amplia de las cláusulas federales, que fue indebidamente restringida por el Tribunal Superior de Justicia local, ¿no? Por el Tribunal Superior de la Causa. Y eso es lo que tenemos acá. No es necesariamente que se le dio primacía a una norma de derecho provincial, porque de hecho eso es lo que no le conceden en el recurso, ¿no? No le conceden el recurso en lo que trata de la interpretación de las normas locales, pero sí se lo conceden porque tenía una interpretación, la sentencia del Tribunal Superior de la Causa tenía una interpretación del derecho federal más restringida que la que propiciaba el recurrente. ¿Bien? Tal cual, Porfe, lo hice en un considerando que si lo encuentro, creo que es el considerando 4, que dice exactamente eso, exactamente lo mismo. Ese, sí, el considerando cuarto. Así que si alguien después quiere, lo puede ver. Pero muy interesante, muy lindo, Kiara. Gracias, profe. ¿Livia? ¿Marcelo, Livia? Sí, yo. También hice un Power, pero no sé si lo voy a poder compartir. A ver. Escuchaste recién cómo, ¿no? Presentar ahora y podés ponerlo toda tu pantalla o una ventana y seleccionar dónde lo tenés abierto y vamos para adelante. No sé si ahí se ve. Sí, se está empezando. Ahí está. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, a mí me tocó el fallo GL por su hijo TGP. Entiendo que como es un menor de edad, solamente se mencionan las iniciales. Bueno, no quiero explayarme mucho en los hechos, porque me interesa más analizar todo el tema del recurso federal. Pero bueno, más que nada lo que pasa es que había una pareja donde, bueno, el padre estaba viviendo en Italia, después se separan, acuerdan entre ellos que la custodia del menor de edad, el hijo en común, iba a ser compartida. Y además el nene había nacido en Italia, había hecho el colegio en Italia, digamos, toda su vida transcurría en Italia. Cuando el padre se separa de la madre viene acá a vivir a Mendoza, en Argentina. Y bueno, resulta que de repente, de forma intempestiva, como dice en el fallo, la madre decide traer al hijo menor de edad a Mendoza a vivir con ella. Ante esto, el padre interpone una denuncia ante el Ministerio de Justicia italiano por el hijo de 3 años, y bueno, dice que el hijo fue conducido a Argentina ilícitamente por parte de la madre en abril del mismo año, lo cual da origen a un procedimiento de restitución internacional conforme a lo previsto en la Convención de La Haya de 1980.
En diciembre de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina encomienda al Departamento de Cooperación Internacional de la Corte Suprema de Mendoza la erradicación del proceso ante los jueces de Godoy Cruz en Mendoza, donde el niño se encontraría residiendo junto a su madre a fin de que estos dispongan sin demora su restitución a su lugar de residencia habitual en Italia. En marzo de 2014 se dicta sentencia parándose en el interés superior del niño. Además, otra cosa que quiero decir es que durante todo el fallo hay como una especie de discusión entre primera instancia, la Cámara Civil de Apelaciones y por último la Corte Suprema con respecto a la definición de lo que sería la residencia habitual del niño. O sea, en ningún momento se ponen de acuerdo con respecto a eso. Pero bueno, por lo pronto, primera instancia le daría la razón a la madre. Ante esto, el actor, o sea, el padre, interpone el recurso extraordinario de constitucionalidad de casación ante la Corte Suprema de Justicia. La Cámara Civil de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión de primera instancia, argumentando que la finalidad del convenio de La Haya es lograr la restitución inmediata del menor a su residencia habitual y el juez competente del Estado el que entienda la cuestión de fondo, es decir, la tenencia. Además, la Cámara destaca que el niño tiene que hace 5 años está viviendo en Mendoza, donde está integrado, tiene amigos, va al club, concurre a la escuela y bueno, desarrolla su vida habitual. Finalmente, la Corte Suprema ordena el reintegro del niño a Italia con el padre, diciendo que tiene que ser urgente. Es decir, hace lugar a los recursos interpuestos y revoca la sentencia dictada por la Cámara Civil de Apelaciones, la cual a su vez le había dado la razón a la primera instancia. Además, la decisión de los 3 jueces de la Corte Suprema es unánime, con lo cual se procede a dictar sentencia. Con respecto a los requisitos comunes, la existencia de una causa o juicio, bueno, obviamente el conflicto se genera porque las partes se contradicen respectivamente de los intereses y las pretensiones de cada una. Por su parte, el denunciante alega que el hijo fue llevado a la Argentina ilícitamente, mientras que la madre plantea que en ocasiones anteriores ya había viajado con su hijo a Mendoza, con lo cual en esas ocasiones anteriores ella ya contaba con la autorización del padre del niño. Pero en este caso en particular, este permiso que la madre supuestamente tenía nunca pudo ser demostrado. Es decir, claramente hay una pretensión y un interés contrario entre las partes. La actuación anterior de un tribunal de justicia, el artículo 14 dice que el recurso debe interponerse contra la decisión de un tribunal superior de provincia. En este caso, el actor, que debe ser el padre, interpone el recurso contra la decisión de la Cámara Civil de Apelaciones, la cual previamente había confirmado la decisión de primera instancia. Con respecto a la existencia de un gravamen, que vendría a ser la afectación en menoscabo total o parcial del interés, el cual además es concreto y actual. Es concreto, ya que esto es interesante, porque la madre efectivamente había viajado a Argentina con su hijo, de modo que no se trataba de una mera sospecha o presentimiento del padre, pero en el fallo se hace como una especie de informe del colegio de Italia, donde el nene estaba cursando antes de que la madre lo trajera acá a la Argentina, y las autoridades del colegio en Italia dicen que el padre ya había manifestado anteriormente como una especie de inquietud con respecto a que la madre pudiera traer al hijo nuevamente a la Argentina sin su permiso, aprovechándose de que él estaría en algún viaje, bueno, por trabajo no estaría presente en Italia, y supuestamente él tenía como una especie de sospecha o de inquietud con respecto a que la madre pudiera aprovecharse de su ausencia y traer al hijo acá a la Argentina, y por eso él había dejado el número de su hermana, o sea, el padre había dejado el número de lo que sería la tía del nene. Pero bueno, digamos, esta denuncia que interpone el padre la hace recién cuando la madre efectivamente viaja con el nene a la Argentina, es decir, no es una mera sospecha, sino que es algo que efectivamente ya había pasado. Pero bueno, él anteriormente ya tenía la sospecha de que eso puede llegar a pasar. Y además es actual, el gravamen es actual, porque a pesar de que desde la solicitud de restitución por parte del padre hasta la obtención de la sentencia definitiva transcurren aproximadamente 4 años, la Corte sostiene que la demora se debe en gran parte por la dinámica procesal desplegada por la madre y los abogados de la madre que interponen recursos, bueno, tratan de alargar el proceso, lo cual hace
yo lo que entendí al leer el fallo es que la Corte un poco se despega, por decirlo de alguna manera, de la demora que se dio en la restitución del nene a Italia. Y bueno, de alguna manera le echa la culpa, por decirlo así, a la madre y a los abogados de la madre por haber interpuesto tantos recursos y haber alargado tanto el proceso. Dice en una parte perdone que me Sí, meta, sí. en un momento la Corte Suprema señala que hubo algunas presentaciones que incluso llevaron a que se le llamara la atención, o sea que no parece Sí. estar hablando solamente de recursos, porque los recursos, en general la Corte habla de que uno tiene derecho a interponer cuantos recursos crean necesarios para su defensa. El tema es otra clase de presentaciones que aparentemente hizo, no sabemos cuáles son, pero sí, un Sí. poco. También hay que tomar en cuenta que la Corte Suprema en estos casos, yo no sé si decir tanto que trata de desligarse del problema, porque es un caso de competencia provincial, no fue el fuero provincial. En estos casos, lo que haría sería llamar la atención de la Corte Suprema Provincial y decirle, mirá que tu procedimiento está llevando demasiado tiempo. Eso sería una salida para lavarse las manos también, si quiere. O sea, acá parece que hay algo de... Nosotros no estamos enterados porque no lo describe el fallo, que hizo la Sí, representante porque madre. además le llama la atención a los abogados de la madre al Claro, final del fallo. claro, por eso. Bueno, eso con respecto a los requisitos comunes. Ahora, sobre los requisitos propios, la cuestión federal, que yo acá también estoy en duda. Ayer a la noche estaba muy segura de que era el inciso 3, ahora ya no sé. Pero bueno, yo había entendido que era el inciso 3 del artículo 14 de la ley 48. Bien, con seguridad porque estás bien, vamos. Ah, ok. Ya que al interponer el recurso extraordinario, el actor sostiene que la sentencia dictada por primera instancia y que luego fue confirmada por la Cámara Civil de Apelaciones hizo prevalecer el artículo 160 de la Constitución de Mendoza, que habla sobre, bueno, la competencia que tienen los jueces. No lo puse acá en el Power, pero bueno, habla más o menos de la competencia que tienen los jueces provinciales. De no aplicar la Convención de La Haya, interpretar erróneamente los artículos 3, inciso 1, bueno, varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Además, agrega que al ratificar este convenio internacionales, los convenios de La Haya y la Convención de los Derechos del Niño, la Argentina había asumido la obligación frente a la comunidad internacional de garantizar la restitución de los niños víctimas de sustracción, lo cual el padre entendía en este caso que no se había cumplido por parte del Tribunal de Provincia. Con respecto a la relación directa, ahora viene lo que yo había dicho antes con respecto a bueno, toda la discusión que hay en el caso también con respecto a lo que es la residencia habitual, la definición. La Corte se refiere expresamente a la violación de los artículos invocados por el denunciante y sostiene que las convenciones en análisis no efectúan una definición de lo que debe entenderse por el concepto de residencia habitual y se ampara una definición brindada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual previamente había sostenido que la expresión residencia habitual que utiliza la Convención se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia y alude al centro de gravedad de la vida del menor con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores. En concordancia con una posición similar adoptada por el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 2614 y 2642, por lo tanto, amparándose en todos estos artículos y en la definición previa brindada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte establece que en el caso, el lugar de residencia habitual del menor, con anterioridad a su traslado era Italia, o sea, con anterioridad a que la madre lo trajera acá a la Argentina, el nene ya tenía toda una vida establecida en Italia y por eso el lugar de residencia habitual, entiende la Corte, era Italia. Bueno, la decisión contraria es más o menos lo que estuve diciendo sobre la cuestión federal. Bueno, había una decisión contraria de los tribunales de provincia con respecto a la aplicación de las convenciones internacionales, de la ley, de la Constitución de Mendoza. Supuestamente, entiende el actor, digamos, el tribunal de provincia falla en contra de lo que vendría a ser las convenciones internacionales. Así se afectan los derechos del niño. Hay una sentencia definitiva, ya que, digamos, la sentencia había sido dictada por la Cámara Civil de Apelaciones,
ratificando lo que había hecho la primera instancia, y es un tribunal superior porque la sentencia definitiva fue dictada por la Cámara Civil de Apelaciones, luego que ésta decide rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia. Bueno, muchas gracias, Marcela. Dos precisiones nada más. Ojo con el tema de la sentencia, era una sentencia definitiva porque se había decidido lo último que había que decidir en el proceso. La Corte Suprema Provincial había dicho hay que mandar al chico a Italia. Y esa es la última decisión de un proceso de restitución internacional de menores, ¿sí? La restitución internacional del menor. Y en realidad, ojo, porque la sentencia contra la que se interpone el recurso extraordinario federal no es la de la Cámara Civil de Mendoza, es la de la Corte Provincial de Mendoza. Eso está en el primer párrafo del fallo. Dice, a ver, yo lo debo tener por acá. Bueno, no importa. Quédense con mi palabra, porque no lo tengo acá, pero quédense con mi palabra. Es contra la Corte Suprema Provincial, ¿sí? Pero bueno, lo demás está muy bien. El problema era la interpretación del Tratado Internacional, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una cuestión federal del inciso tercero del artículo 14 de la Ley 48. Muy bien, gracias. Bueno, Cintia. Sí, ¿qué tal? Yo tenía dos fallos, Fiorentino y Ventura. Los dos fallos son muy similares en cuanto a lo que ocurre. Cintia, ¿podés acercar un poco más el micrófono? Porque no... Muy bien. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, yo tenía dos fallos, Ventura y Fiorentino. En los dos fallos lo que ocurre es muy similar, se descubre un ilícito a raíz de que se ingresa, se hace un allanamiento del domicilio que no tiene la orden del juez. Y en ambos casos lo que alega la Fiscalía es que se permitió el ingreso, que la persona permitió el ingreso de la autoridad al domicilio y que por eso no se hace lugar, así lo entiende la Cámara Nacional de lo Criminal en el fallo en Fiorentino y la Cámara de Apelación, Nacional de Apelaciones en lo penal económico en el caso de Ventura, así lo entienden, que al dar lugar a la persona, a dar lugar a que ingresen, no puede plantearse después la nulidad del proceso. Bueno, esto, digamos, está regido porque son lo que son las normas procesales. Si uno permite el ingreso de la autoridad, no se necesita la orden del juez. Si no permite el ingreso, se necesita la orden del juez. Y así es como lo entienden en la Cámara Nacional de Apelaciones en ambos casos. Lo que entiende la Corte es que esto, y lo que plantea la defensa, ambas defensas, porque son dos fallos diferentes, es que se tiene que interpretar también en la Constitución, ¿no? Que esta norma procesal, en verdad, lo que protege es una garantía constitucional del artículo 18 y del artículo 19, y que no basta simplemente entender la norma procesal ahí, sino qué garantía pretende, qué garantía es la que pretende proteger, justamente, que es el caso de la inviolabilidad del domicilio, creo que lo pronuncié mal, pero bueno, que el domicilio es inviolable, y a la vez en relación con el artículo 19, que protege una cierta esfera de libertad y privacidad de la persona, que así lo entienden en Fiorentino, hace también a la dignidad del individuo. Lo que se dice en el caso fiorentino es que no se le puede exigir, en este caso Fiorentino, bueno, tenía 19 años, para la legislación de ese momento era menor de edad, no se le podía exigir un acto heroico, no se le puede pedir al ciudadano, a la persona, que haga un acto heroico para defender sus derechos y que él, encontrándose en el hall del edificio con su novia y 4 agentes, les diga que no pueden ingresar. Ellos le piden ingresar y él no puede tener un acto heroico para impedir y proteger sus derechos. Y después los padres que estaban presentes porque él era menor, lo mismo ya veían avasallados sus derechos cuando estas personas ya ingresan al domicilio, cuando se los encuentran en la cocina, me parece que dice el fallo. Y en el caso de Ventura no se le explica una suerte de consentimiento informado, no se le termina de explicar a la persona el motivo de por qué van a ingresar. Entonces lo mismo, no puede decidir si deja o no deja ingresar, ya que no hay una explicación exhaustiva del mismo. La cuestión federal es justamente la inteligencia de la norma, o sea, del inciso 3 del artículo 14 de la Ley 48, que es hasta dónde se va a interpretar la norma constitucional. La relación
directa e inmediata, es que si no se permite, si se entiende que no ha lugar a este procedimiento, se cae todo en ambos casos las acusaciones penales, porque todo se descubre a raíz, en caso Ventura, perdón, no lo expliqué, es por contrabando, y en el caso de Fiorentino por posesión ilegal de estupefacientes. Ambas cosas se descubren cuando se ingresa al domicilio, con lo cual si no se hubiese podido ingresar al domicilio no lo hubieran descubierto, o al menos no en ese momento, pero bueno, todo ese proceso es, digamos, carece es nulo, que es lo que planteaba la defensa. Y bueno, el gravamen es que ambas personas fueron condenadas, entonces el gravamen es justamente ese, ¿no? La condena que en ambos casos proviene de un tribunal de apelaciones, o sea que ya tiene el doble conforme, ese es el gravamen que le ocasiona. Y bueno, los requisitos propios, que sea los requisitos, perdón, comunes, es que provengan de una causa, que haya una sentencia de un tribunal de justicia, ambos se cumplen, el gravamen lo mismo. Me parece que ya dije todo. No sé si lo dije muy rápido o si es que me estoy olvidando algo. Está muy bien, sí. Yo voy a hacer una aclaración sobre esto. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Sí. Perdón, pero porque hace como un sonido. Gracias. Una aclaración sobre esto. En el caso de Cintia, en los dos casos de Cintia, lo que teníamos en realidad era una discusión sobre una norma del Código Procesal Penal, ¿no? Que no es derecho federal el Código Procesal Penal. Las cuestiones procesales, por regla general, no son cuestiones federales. Lo que hace la Corte Suprema, y Cintia lo explicó muy bien esto, es decir, bueno, ojo, porque en realidad la cláusula que reglamenta el allanamiento es una cláusula que está reglamentando la protección constitucional contra el allanamiento sin orden, bueno, en realidad contra el allanamiento en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y esto lo van a ver ustedes, si cursaron o cuando cursen, o los que no sigan penal, si algún día lo ven, derecho procesal penal, les dicen, el Código Procesal Penal reglamenta la Constitución. Bueno, acá la Corte toma esa idea y construye una cuestión federal a partir de la interpretación de una norma de derecho procesal. Lo mismo van a encontrar, algo parecido, en Lemos, el caso que tenía que exponer Elisa, que no vino. En el caso Lemos, se planteaba la inconstitucionalidad de cierta forma de iniciar los procesos penales, de los inicios sin requerimiento de instrucción por parte del fiscal. Y ahí van a ver que había una cuestión parecida a la que tenemos en Fiorentino, no exactamente la misma, porque no era una interpretación, era una inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa? Se había declarado la inconstitucionalidad del artículo, es decir, el interés federal ya estaba satisfecho. ¿Cómo hace la Corte Suprema para ingresar a la cuestión? Dice, bueno, ojo, porque en realidad, si bien acá no hay resolución contraria al derecho federal, porque ya fue declarada la inconstitucionalidad del artículo que permitía iniciar procesos penales sin requerimiento de instrucción por parte del fiscal, hay que interpretar el artículo 120 de la Constitución para ver hasta dónde llegan las atribuciones de los fiscales. También es un fallo que trata sobre atribuciones del Ministerio Público Fiscal, para los que tengan cuestiones que involucren eso. Hay varios que tienen cuestiones que involucran las atribuciones del Ministerio Público Fiscal y el artículo 120 de la Constitución Nacional. Así que, si quieren ver cómo se resolvió este problema de que aparentemente no habría cuestión federal en términos clásicos, tienen el caso Fiorentino y el caso Ventura de Cintia, y el caso Lemos de Elisa, que no está con nosotros, pero bueno, la traigo acá en espíritu para mencionarles esto de su caso. Bueno, y nos queda Yamila Vega. Hola. Bueno, a mí me tocó el fallo Ademus, es muy reciente, desde el año pasado, 2020. Ademus es una agremiación de empleados municipales de Salta que interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Trabajo y el municipio de Salta con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 2061/14 que homologa un convenio colectivo de trabajo que le otorga ciertos privilegios a las asociaciones con personería gremial. A grandes rasgos lo que pasa acá es que
a Ademus no se le permitió participar en las negociaciones colectivas de trabajo, las cuales implementan un aporte solidario que se supone que son para financiar las cuestiones de pandemia que pasamos el año pasado. Bueno, en primera instancia se hizo lugar a la petición de Ademus y se declaró la inconstitucionalidad del artículo 31, pero del inciso A de la ley 23.551, la cual, bueno, otorga derechos exclusivos a los sindicatos con personería gremial, entendiendo que son incompatibles con los principios de libertad, pluralidad sindical y de no exclusión. La cuestión es que la Unión de Trabajadores Municipales fue el único sindicato que participó en las negociaciones del convenio colectivo porque tenían personalidad gremial y apelaron la decisión de primera instancia. La causa, bueno, fue a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la cual también falla a favor de Ademus. Desestiman el recurso, explicando también que no solo sale el derecho exclusivo del artículo 31, inciso A, de la ley 23.551, sino también el artículo 1 de la ley 14.250 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, a grandes rasgos está conforme, dice, con la sentencia de primera instancia, que sigue la doctrina asentada por fallos como Ate, Rossi, precedentes en que la Corte también había declarado la inconstitucionalidad de esta misma ley. La Unión de Trabajadores Municipales de Salta, frente a esta decisión, de nuevo en contra de ellos, interpone un recurso extraordinario federal, y lo que la Corte dice es que en realidad los jueces anteriores de primera y segunda instancia que se expidieron sobre la constitucionalidad del artículo 31, inciso A de la ley 23.551, está bien, pero no era la cuestión debatida. ¿Qué dice? Voy a explicar más o menos qué dice el artículo 31 del que hablo. Dice que son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial defender, representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Bueno, lo que la Corte dice es que la cuestión no se encuadra en este inciso, sino que se encuadra en el mismo artículo, pero en el inciso C, el cual dice que son derechos exclusivos de las acciones sindicales con personería gremial intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Bueno, la conclusión, la Corte termina dictaminando que la conclusión del fallo está desprovista de sustento, ya que no ha sido desarrollada en torno al texto legal que rige el caso. Yo no sé si entendí muy bien, pero es como que se negó a fallar en favor de Ademus porque estaba mal citado el inciso del artículo. No sé, profe, si estoy bien. Estamos bien, estamos bien. Yo no sé si todos llegaron a captar eso. Declararon la inconstitucionalidad de una norma que no regía el caso, ¿sí? Declararon la inconstitucionalidad de otra norma. Entonces, la Corte Suprema es una instancia de apelación, ¿sí? Como instancia de apelación resuelve cuestiones que ya fueron resueltas antes. Vamos a volver sobre esto un poco más adelante, pero está bien, más allá de lo que resolvió la Corte en el caso, plantear cuál es la cuestión federal y dónde en cuál de los tres incisos la podemos encontrar reflejada, ¿no? Y ella lo dijo, estamos hablando de una ley nacional que regula cuáles son las competencias o las facultades de las asociaciones gremiales, y lo que se plantea es la inconstitucionalidad de la norma. Bueno, acá tuvo un problema, las instancias inferiores tuvieron un problema identificando cuál es la norma, pero la norma que le otorga a la asociación gremial la facultad exclusiva de participar en de la negociación de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, es una cuestión federal del inciso primero, que hasta ahora no habíamos visto ninguno, ¿no? Del inciso primero, porque en el inciso primero tenemos la cuestión federal que se da entre normas federales y la propia Constitución Nacional, ¿no?
Normas federales que se reputan contrarias a la Constitución Nacional. Y ese es el caso del que estaba hablando recién Yamila. Está muy bien, Yamila. ¿Alguna otra observación? ¿O estamos... No, ahí sí hay un voto en disidencia del doctor Rosati, el cual dice que la Corte no tiene que estar limitada a los argumentos o posiciones de las partes, sino que debe formular una interpretación sobre el punto disputado, o sea, no limitarse a lo que dice estrictamente los fallos anteriores. Sí, en realidad, más que los fallos anteriores, lo que está diciendo Rosati ahí, que es algo que en general se sostiene, salvo cuando se tiene que interpretar alguna cuestión vinculada con el derecho común, o sea, salvo cuando estamos en el inciso 2, que entonces, ya lo habíamos visto en algún momento, la Corte toma la interpretación que viene del Tribunal Superior de la Causa y no la modifica, en principio. Lo que está diciendo ahí es que al ser una cuestión entre normas federales, la Corte Suprema puede interpretar estas normas y no está limitada por los argumentos de las partes. Tampoco, en principio, por lo que dijeron los tribunales anteriores, ¿no? Pero en principio se está refiriendo a lo que dijeron las partes, refiriéndose a el sindicato y el otro gremio. ¿Bien? Bueno, pero está muy bien, ¿sí? Antes de cerrar, creo que, Ferrer, vos te quedaste ahí con Rosas. ¿Querés decir algo de Rosas? Sí, perdón. Bueno, el fallo de Rosas trata de una mujer que es condenada por homicidio, por el homicidio de su hijo. Ay, perdón que se me mueve la ve para todos lados. Ahí empiezo de vuelta, disculpen. Tiene lugar en la provincia de Córdoba y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20 de agosto del 2014. Romina Mariela Rosas es considerada coautora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión en perjuicio de su hijo de 3 años. La defensa de Rosas interpuso recurso extraordinario contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que rechazó el recurso de casación contra la sentencia que la condenaba a la pena de prisión perpetua. El recurso extraordinario federal fue denegado, por lo que dedujo el recurso de queja, y la Corte declara inadmisible, fundada en el artículo 280. Hay dos fallos, hay dos disidencias, una de Maqueda y una de Zaffaroni. Maqueda dice que debe ser admitido y para analizar su admisibilidad. Y Zaffaroni dice que es admisible el recurso porque hay una cuestión, o sea, lo que plantea la defensa es que el principio de legalidad de lo que se está aplicando es la pena por analogía, y plantea que el principio de legalidad prohíbe la aplicación de la ley penal por analogía de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, esa es la cuestión federal, sería esa, ¿o no? Sí, está muy bien. O sea, no hay cuestión federal, ¿no? En el caso, eso tendría que más o menos quedar claro. Por eso es que estamos hablando de las disidencias, porque el voto mayoritario dice 280, que después vamos a ver qué significa en otra clase. Claro. Pero Zaffaroni lo toma como una cuestión de interpretación, ¿no? Sí. Una cuestión del artículo 14, inciso 3, y dice que lo que tenemos que hacer aquí es interpretar el principio de legalidad. Sí. ¿Por qué interpretar el principio de legalidad? Bueno, para ver si es permisible que haya delitos de comisión por omisión, que es una cuestión que en general aquí la doctrina lo admite, ¿sí? Tomando, por supuesto, desarrollos de otros países, como sucede en general en la parte general del derecho penal, desarrollos alemanes, pero lo admite a pesar de que no tengamos una cláusula de correspondencia. Lo que hace Zaffaroni es decir, el artículo 18 de la Constitución Nacional exige, por el principio de legalidad, que si queremos realizar esta clase de imputaciones, tengamos una cláusula expresa que las habilite. Si no, es una aplicación de la pena por analogía, que es contraria a el principio de legalidad estricta. Por supuesto que llama la atención cuando pasa esto de que hay un solo juez que admite un recurso y se explica porque él mismo tiene la idea y la ha defendido en sus escritos de que los delitos de comisión por omisión resultan inconstitucionales ante la ausencia de una cláusula de equivalencia. Y como solo se puede interpretar que aquí hay una cuestión federal a partir de esa idea,
¿no? Todos los demás consideraron que no había cuestión federal, pero vean qué interesante que es Lo el que hecho dice de... Zaffaroni también es que se puede aplicar el artículo 106, que es el abandono de persona, que, o Sí, sea, Zaffaroni viene diciendo, sí, eso es una cuestión de interpretación del derecho común que no me quiero explayar demasiado sobre eso porque no hace a nuestra materia. El artículo 106 y el artículo 79 del Código Penal regulan cuestiones distintas, ¿sí? No es lo mismo exponer a alguien a una serie de riesgos indeterminados, ¿no? claro. Que exponer a alguien a un riesgo concreto de homicidio. Entonces, de ahí tenemos la diferencia que hace la doctrina mayoritaria entre el 106 y el 79, el abandono de personas y el homicidio. Pero más allá de que él considere que este es un caso de abandono de personas, ya de por sí también tiene una pena muy alta cuando es en perjuicio de un hijo, Sí. lo que vemos acá es cómo él construye una cuestión federal donde aparentemente no la habría, porque lo que tenemos es una cuestión de derecho común, la interpretación del artículo 79 para ver si admite supuestos de una comisión por medio de una omisión, ¿sí? Eso es lo interesante, ver cómo la Corte Suprema en algunos casos construye cuestiones federales donde aparentemente no las hay. Bueno, y ese es el final de nuestra actividad. Gracias, gracias Rebeca. Yo creo que todos más o menos deben tener algo de todo lo que expusieron sus compañeros, les tiene que servir, o bien para sus recursos, o bien para algunos de sus intereses. Están todos los casos subidos al campus, así que si alguno quiere leer algo que le quedó ahí, que le interesó y lo quiere repasar, puede descargar, puede preguntarles a los compañeros, nos puede preguntar a nosotros. Si alguien tiene alguna duda, la puede plantear ahora, y si no, bueno, daríamos por cerrada ya la actividad sobre cuestiones federales. No, profe, nada.